bienvenidos todos a nuestro nuevo capítulo de Naturalmente Sostenibles, como siempre, junto a Juan de Solvinier. Hola, Juan. Hola, Carla, ¿cómo estás? Todo bien, pues motivadísima con la conversación que vamos a tener hoy día. Así es, tenemos una gran invitada, así que hay que sacarle harto jugo porque ya lleva harto tiempo ahí en su labor, así que preséntala para que nos cunda harto ahí la conversación. Mira, la voy a agregar inmediatamente a la pantalla para que la empiecen a ver. Estamos junto a Pilar Concha, que es la gerente general de ACAFI, que es la Asociación de las Administradoras Generales de Fondos, AGFs, ¿verdad? Pili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta conversada. Hola Juan, hola Carla, muchas gracias por invitarme. Siempre es un agrado conversar con grandes entrevistadores y personas que tienen tanta experiencia en este tema. Yo creo que van a salir cosas entretenidas, así es que muchas gracias por estar acá. Gracias a Oye, ti. la Pilar lleva 10 años a la cabeza de la ACAFI, por lo tanto, todo lo que podamos saber y conocer de primera fuente de la Pili, yo creo que va a ser como bien revelador también de cómo ha avanzado la industria en el tema que vamos a hablar hoy día, que es inversión sostenible, ¿verdad? Inversión responsable y cómo la industria de las inversiones y de las administradoras de fondos de inversión cumplen un rol súper relevante, evidentemente, cuando hablamos de la sostenibilidad. No podemos quedarnos solo con la platita medio ambiente, organizaciones, si es que no hablamos de dónde se está moviendo la plata en este sentido. Yo creo que sería súper bueno que primero, a los que no conocen qué es lo que es la ACAFI, que la Pilar nos pudiera hacer una breve presentación de qué es lo que hace y cuáles son como su misión, objetivo y eso. Así que, Pili. Yo les cuento. La Asociación Chilena de Fondos de Inversión efectivamente va a cumplir 20 años, yo ya llevo 10, y es una asociación que agrupa a aquellas administradoras de fondos públicos principalmente, y hay algunas que también tienen fondos privados. Los fondos de inversión son unos vehículos en donde distintas personas se juntan para invertir en distintos activos que se llaman, ¿ya? Nosotros es interesante ver que con el tiempo la asociación hemos visto que estos vehículos son principalmente activos alternativos, y eso también lo diferencia bastante, por ejemplo, de los fondos mutuos, ¿ya? El 76%... ¿Qué son los activos alternativos? Ya, yo te voy a comentar. ¿Y por qué es tan importante en nuestra industria? El 76% de los activos que administran estos fondos son alternativos, que son aquellos activos que son, como su nombre lo dice, diferente a lo que es las acciones, las deudas. Entonces, ¿qué pasa a ser alternativo? Pasa a ser alternativo los fondos inmobiliarios, de infraestructura, de deuda privada, estos que prestan plata a distintas empresas. Pasan a ser también alternativos fondos de energía, de agrorrecursos, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué? Porque estas inversiones son más rentables en el largo plazo. Y la gracia de hacerlo a través de un fondo es que permite que personas que no pueden llegar y comprar directamente una carretera puedan invertir en este fondo, donde compran un pedacito de la carretera y son fondos que generalmente no son rescatables, o sea que hay que esperar un tiempo para sacar la plata, y después puedes obtener mejores rentabilidades que con los instrumentos tradicionales. Oye, y en ese sentido, que como... Bueno, yo trabajé harto tiempo también en la industria financiera, así que algo conozco de estos temas. Y como bien dijiste tú, se escapan a los fondos mutuos, que los fondos mutuos quizás podrían ser como instrumentos más tradicionales, de los cuales participa mucho del mercado de capitales tradicional, llámese bolsa, acciones o instrumentos de deuda. Entonces, cuando hablamos de activo alternativo, aquí el tema de la sostenibilidad, que es lo que nos convoca, como que se hace más tangible, porque al final está hablando de activos que tienen, entre comillas, como una vida observable, que no sé, pues está hablando de infraestructura, está hablando de campos, o de, no sé, de algo más tangible. Efectivamente, ahora, yo creo que la sostenibilidad es importante aplicarla a todos los instrumentos financieros. Nosotros tenemos igual un 25% más o menos de fondos que
que invierten en estos instrumentos más tradicionales. Y también aquí hay muchas políticas de sostenibilidad que se pueden implementar. Y hemos visto que en general nosotros, si bien como que no estamos en el día a día, como para un ahorrante común, es más difícil deshacer, tienen menos liquidez que los instrumentos tradicionales, igual aportan una profundidad tremenda al mercado de capitales, que no sé, como han visto ustedes, entre mayor profundidad tenga este mercado de capitales y hayan distintas alternativas de inversión, etcétera, no solo se benefician los inversionistas que invierten en este tipo de productos, sino que también las personas que están buscando créditos para comprarse la casa, alternativas de repente de arrendar un departamento por un tiempo, porque los fondos tienen estos fondos inmobiliarios, por ejemplo, residenciales, donde es la administradora la que compra todo el edificio y administra, entonces se acceden a mejores posibilidades de tener servicio, etcétera. Entonces, es importante ver que también todos estos temas de mercado de capitales al finalmente igual inciden en el día a día de las personas, ¿no es cierto? No, Es 100% interesante Sí. ver que en el fondo esta industria que se ve, claro, uno ve grandes carreteras, es entretenido cómo se fue gestando la importancia de la sostenibilidad dentro de esta industria, porque como nosotros por lo menos lo que hemos tratado de hacer en los últimos años ha sido poner de acuerdo a la gente en lo que ciertos conceptos para definir lo que es la sostenibilidad y medir también qué hay de sostenibilidad dentro de la industria. Y creo que en ese sentido nosotros fuimos un poco más pioneros, porque ya vemos que hay actos actores del mercado financiero suscribiendo a estos temas. Creo que fue muy importante el tener una directora que estuviera muy marcada con temas de sostenibilidad, porque como que los temas de sostenibilidad empiezan a entrar fuerte en las empresas y en las distintas instituciones cuando desde el directorio se asume la necesidad de incorporar estos temas y no son un par de personas que tratan de empujar el tema aisladamente desde arriba, sino que cuando se ve como una política general. Y en ese sentido nosotros incorporamos en el directorio la primera mujer, que fue la María José Montero, que ella había fundado el FISAMERIS, que es algo mucho más de impacto, pero desde esa semilla se fue gestando esta idea de buscar y de trabajar por una industria mucho más sostenible. Buenísimo. Oye, y en ese contexto, Pilar, quiero mostrar como una pequeña presentación que hicimos para entrar full en materia, porque ustedes ya han hecho 2 versiones de la guía de inversión sostenible en Chile, donde imagino ahí tú nos vayas a contar más, pero es que es como un esfuerzo también por promover en el fondo y por tener como un estado del arte de este tema. Oye, cada una de estas guías es como un parto al final, porque se demoran como 9 meses en gestarse, o sea, por lo menos, a veces como un parto de elefante incluso, porque en el fondo es bien, hacemos un trabajo bien de hormiga de entrevistar nosotros tenemos 40 asociados, se entrevistan a los 40 asociados, y no es fácil tampoco poner de acuerdo a las personas con qué vamos a considerar sostenible, y en ese sentido ese trabajo es clave, porque tenemos que ponernos de acuerdo y decir, ya, esto es rojo, y que todos estén viendo rojo y que no haya miradas diferentes. Entonces, ahí veo, Carla, y ahí parte eso, y ahí parte de ese trabajo fue primero como hacer esa definición, ¿verdad? De qué estamos entendiendo, de qué vamos a hablar, de qué hablamos cuando hablamos de inversión sostenible. Y ahí fue la identificación de estas 4 características. Sí, y en el fondo es súper importante tener claro que nosotros dijimos ya, ok, ponernos de acuerdo, y esto es lo que famoso también se entiende mucho y se ve en todas las mesas públicas, privadas, etcétera, que se habla de la taxonomía. Básicamente al final es esto, es decir, ya, ¿qué se entiende por inversión sostenible? ¿No es cierto? Y nosotros definimos qué era inversión sostenible, aquellas administradoras que en sus objetivos de inversión había una intencionalidad, o sea, una política de invertir de manera sostenible. Se tomaba algunos de los enfoques que se consideran dentro de la inversión sostenible, y ahí, Carla, podemos ir pimponeando que esto no fue una cosa que se nos ocurrió tomando un café y definiendo algunas cosas, sino que hubo un trabajo súper acucioso y bien detallado de buscar tanto en la literatura internacional como nacional por definir cuáles eran los enfoques que se consideran sostenibles y cuáles de las administradoras se adherían a los distintos enfoques.
Después era muy importante también medir lo que se estaba haciendo. Ahora va a ser más obligatorio, podemos hablar después con la 519, o sea, ya no es cosa de decir, sí, mira, yo parece que tengo inversión de impacto, o parece que de repente hago estas cosas por este enfoque. No, o sea, hoy día es muy necesario medir lo que se está haciendo con cifras concretas, con la materialidad es clave como para ir diciendo si soy o no soy sostenible, y hay que reportarlo, ¿ya? La ley hoy día nos obliga con la 519 a reportarlo también, pero esta característica no puede quedar atrás si te consideras sostenible. Y por último, tiene que haber un compromiso de adherirse justamente a este enfoque y a esta compromiso en el fondo de ser sostenible. Es súper bueno como tener la definición de qué es lo que entiendes por inversión sostenible, entendiendo también que la sostenibilidad todavía hay muchos conceptos que están evolucionando, pero todo a nivel internacional está como confluyendo a ir teniendo ciertas definiciones, ciertas cosas comunes también para medición, para enfoque, para intención. Y lo bueno de este reporte también es que te muestra cómo está la industria hoy día en función de estas características, ¿no? Oye, claro, pero es súper importante destacar que aunque tú quieras agarrar que esta es la medición, esto no sé qué, si alguien no tiene cualquiera de estas 4 características no se considera sostenible, ¿ya? O sea, está bien, podemos conversar sobre cada uno de los puntos que hoy día no nos va a dar el tiempo, pero en el fondo, si no tienes una de estas 4 características, no te consideras sostenible, y de eso hablan los números que vamos a mostrar más adelante. Oye, Pilar, una preguntita. Porque leyendo esto, y como te comentaba, y también he tenido alguna relación con el tema del mundo financiero, tiene un dejo a los famosos PRI, ¿cierto? Los principios de inversión responsable. Se basaron en eso porque una de las grandes falencias que tiene todavía la sostenibilidad es como que hay unos estándares por acá, otros por allá. Entonces, me huele mucho que tiene de eso, ¿no? Como para tratar de homogeneizar al final también y que todos conversemos bajo el mismo tema, ¿no? O sea, lo que tú decías, la taxonomía de estos temas. Mira, efectivamente, tiene mucho de eso. Hay que destacar que dentro de nuestros asociados, el 60% más o menos, en cuanto a UM, de las AGFs que participan en la asociación, están suscritos al PRI. O sea, en el fondo, esta gente piensa que la mayoría de los activos, como que no quiere decir que todos sean sostenibles, no sé si me explico con eso, pero en el fondo los más grandes, llámese un Moneda, llámese un Compass, un Larraín Vial, están suscritos. Y entonces trabajan con estos conceptos y no les son extraños. Pero en el fondo, y efectivamente tenemos bastante el PRI, pero no solo de eso, también se consideró, y ahí la Carla nos puede ir ayudando también, porque lo vio directamente, vimos muchos temas internacionales. Y efectivamente, al minuto de y hacerlo simple, definimos estos 4 conceptos. Nosotros creemos que gran parte de por qué se enreda de repente el tema de sustentabilidad es que se toman muchas cosas, que se hace enredado, que se hace difícil de aplicar y que la gente como que se va enredando en la misma definición. Entonces, este trabajo fue al revés. Se tomó todo, se revisó y finalmente se dijo, ya, esto sí que, aquí sí que no podemos transar. Y creo que no hemos hecho el disclaimer todavía, perdón, de que yo participé activamente en la elaboración de esa guía. Entonces por lo tanto también son cifras y son conceptos con los que estoy bastante familiarizada, y por eso la Pilar hace referencia a todo este trabajo en el fondo de investigación que hubo también en el esfuerzo de simplificar, pero sin perder la profundidad de lo que significa. Quiero llevarles inmediatamente como a estas cifras. Sí. Que es difícil profundizar y en el fondo llegar a una conclusión simple cuando hay tanta literatura sobre el tema. Y creo que eso ha sido uno de los grandes aportes que ha realizado esta guía. O sea, de hecho, esta guía, la Carla no lo va a decir porque va a ser humilde al respecto, pero a mí me la piden en universidades, me han pedido incluso que la traduzca. O sea, la usan mucho los actores de la industria cuando hablan de sus cifras de sostenibilidad. Qué buena.
Oye, y hablando ahora como de la cifra específica, como la última versión de la guía nos habla de que un 25% de la UM total de la industria entonces responde y cumple con estos 4 criterios definidos para calificar la inversión como inversión sostenible. Claro. Lo que es un número, una cifra bien interesante, pero lo más interesante es ver esto también, como el avance y el aumento que ha habido respecto también de las últimas 2 mediciones que se ha hecho, que ha habido 2 versiones de esta guía que hace como esta radiografía, ¿verdad?, de cómo está la inversión sostenible en la industria hoy día. ¿Cómo ves ese avance, Pili? ¿Y cómo ves que está como reaccionando la industria o metiéndose en estos temas? ¿Es todavía un tema muy difícil o hay cada vez más interés? ¿Cómo es? ¿Cómo ves eso? Mira, es un tema que no está exento de polémicas, ¿ya? Nosotros vemos claro, que efectivamente son 66 los fondos que reúnen esta UM. Hay mucho interés de parte de varias administradoras y hay convencimiento de que en el fondo de que realmente una inversión sostenible es más resiliente, de que es al final, ojo que aquí cuando uno habla de sustentabilidad, la rentabilidad es súper importante, o sea, no estamos hablando de fundaciones, estamos hablando de administradoras de fondos que la rentabilidad es clave para el negocio, o sea, el fondo cuando deja de ser rentable desaparece y en el fondo esta sostenibilidad tiene que ir acompañada con la rentabilidad del negocio porque si no, no da, ¿ya? Eso por un lado, y si bien se han querido aplicar conceptos y hay como un interés por ser sustentable, etcétera, también, bueno, y ustedes quizás lo han visto también en otros programas, el greenwashing es una sombra que está muy encima de esta esta situación. Lo fue antes también cuando las empresas empezaron a hablar de responsabilidad empresarial. No creo que profundicemos todavía en el greenwashing porque creo que es como un desafío que me gustaría abordarlo como al final de la conversación. Pero hay ciertos resquemores al respecto, porque además la autoridad es muy exigente cuando un fondo se cataloga como sostenible, ¿ya? Entonces, para las AGF, cuando en el fondo dicen, ya, este fondo es sostenible, hay que cumplir también una serie de regulaciones que te lo exigen más a veces que con fondos tradicionales. Entonces, como te digo, es algo en lo que se quiere avanzar. La 519 nos obliga a subirnos también 100% al carro. Pero bueno, es como que un tema demasiado nuevo, entonces hay que estar siempre conversando, revisando un poco las definiciones y lo vamos a ver más adelante, pero hay que mantener a raya el fantasma del greenwashing, porque sería terrible que pasara. Mira, yo te quería hacer un breve comentario antes de pasar a la lámina. Claro, yo creo que como el gran desafío o uno de los temas que todavía no se da por resuelto con el tema de la sostenibilidad es justamente lo que tú hablabas del tema de la rentabilidad. Muchas veces las empresas llegan y dicen, bueno, ¿y esto cómo se rentabiliza? Hoy día existe todavía muy poca evidencia con respecto al tema de la rentabilidad del ser sostenible, de llevar prácticas de sostenibilidad que obviamente si hablamos de un fondo de inversión como todas estas empresas que se toman estos sellos de sostenibilidad, que no ven que se dé como la rentabilidad que es esperada, porque yo creo que todavía seguimos cayendo en lo que en el cortoplacismo, o sea, en ver el resultado al 31 de diciembre, siendo que la agenda de la sostenibilidad es una agenda mucho más larga, de mucho más largo plazo, donde los resultados efectivamente, o sea, bueno, es que con la Carla lo hemos hablado también hartas veces, como es un cambio cultural, es un cambio que donde los tomadores de decisiones tienen que pensar que son decisiones que van a ser, oye, a 5 años, los cambios culturales se demoran. Sí, pero ahí lo último, como pensar que esta industria específica, el core de la industria es la rentabilidad. Que en el fondo le da como unas características especiales respecto también de la sostenibilidad en otro tipo de empresas. Claro, porque de repente tú piensas, no sé, en una empresa eléctrica, como que la necesidad de ser sostenible es como ya, pero ojo, porque como que uno siempre cuando piensa en sostenibilidad, te vas como a lo ambiental.
O sea, cuando por ejemplo el gobierno lo trabaja como que él trabaja de mesa de finanzas verde y nosotros habíamos sido como, ojo, la sostenibilidad es mucho más que lo sustentable, porque las mismas jefes en temas de cambio climático es apagar las luces, es cuidar la impresora, pero y bueno, y revisar las inversiones. Pero como que en la labor misma de la jefe, como la operación. en temas de ambientales no es mucho lo que se puede hacer, sino más bien como en las inversiones. Sin embargo, en temas de gobernanza y en temas sociales, sí es mucho lo que se puede hacer y eso en el fondo tiene que estar muy ligado a la rentabilidad. Nosotros creemos que equipos diversos sí aportan una mayor riqueza en una empresa, crean valor, te dan otras miradas y eso es tremendamente sustentable también, el poder y también te va hablando de crear una sociedad que conversa mejor, porque uno como que en general le teme a lo que no conoce, pero en la medida que se vayan creando equipos más diversos en las empresas, en la medida en que la gente ya no se tenga miedo, sino que oye, y puedo trabajar contigo y hacemos cosas que son valiosas porque tenemos miradas distintas, no pasa solamente por la incorporación de mujeres en el mundo laboral y en los directorios, pasa por un tema de diversidad en general, de carreras distintas, de sexos distintos, de realidades sociales distintas, y eso aporta mucho a la riqueza de una empresa, y es un tema de gobernanza. Oye, Pilar, dale Juan, lo último No, antes de pasar a esto. es que quería como seguir con esa conversa, porque también creo que un rol sumamente importante que tiene esto es la educación financiera. Porque ahí donde, o sea, el que tus clientes, / inversionistas, sepan bien dónde están invirtiendo, tengan conciencia de dónde están invirtiendo, pueden, claro, efectivamente, salir del depósito a plazo y pasar a un fondo mutuo y después pasar a un fondo de inversiones. O sea, como que ahí yo creo que también hay un aporte, hablando del tema social y no mirando tanto el tema como medioambiental. Ahí hay un gran tema. Efectivamente, y ahí nos falta muchísimo y es un esfuerzo que requiere ya una alianza mayor entre lo público y lo privado como para ir abordando temas de educación financiera. No solo, claro, quizás uno no va a llegar en una primera instancia a un alumno tercero medio a explicarle los fondos de inversión, pero sí sobre la importancia de ahorrar, de tomar buenas decisiones financieras, de ir planificando un poco el futuro, de que ojalá cuando quieras hacer alguna compra te vayas más a tus ahorros que a créditos de consumo con tasas altísimas. Y ahí, Juan, yo creo que tú tienes toda la razón. O sea, la educación hoy día y la información marca muchas diferencias y define oportunidades súper diferentes y que en el fondo no homologan situaciones, digamos, van como contra la igualdad de oportunidades finalmente. Oye, ahora sí quiero pasar a esto, pero pasar a esto en el fondo de como poner quizás otros conceptos también en la conversación, pero pensando en efectos del mundo de las inversiones y la sostenibilidad, como quién la pide o de dónde viene la necesidad o el requerimiento. Tenéis una patita de la regulación, que ya lo he comentado, Pilar, por toda en el fondo la regulación desde la CMF. Hay también necesidades u oportunidades desde el mercado, también requerimientos o oportunidades desde los stakeholders, y hay todas las pelotas que pusimos abajo, los círculos abajo, con conceptos como en la ejecución y en el fondo para cumplir con esos requerimientos, qué cosas necesitas, desde compromisos, habilidades, recursos humanos, de equipos, políticas internas, contar con las herramientas necesarias. En el fondo, con esto me gusta como dar a entender que hay muchos actores involucrados y que o sea, es un panorama que no puede ser solo declarativo, en el fondo, de sí, ok, lo voy a hacer, voy a ponerme a hacer inversión sostenible y que eso va a significar que hago solamente esto. Como, no, el compromiso, y por eso las características que definen ustedes para calificar a una inversión como sostenible es efectivamente tiene que lograr esa profundidad. No sé si en un minuto quieren profundizar en alguno de estos temas, porque después nos faltaría solo hablar en el fondo para ir finalizando como cuáles son los principales desafíos que hay para abordarlo. Ya, voy yo primero. Dale. Creo que, o sea, bueno, Carla, ya efectivamente abordamos lo de regulación, abordamos temas de mercado. Yo creo que
también hay una cosa importante que tomar en cuenta, que son los cambios sociales y los cambios que están teniendo eso lleva a que los clientes hoy día son distintos a los clientes de los 80, los 90. Son muy jóvenes, todavía no tienen tanta plata, no inciden mucho, pero lo van a hacer. La gente quiere invertir también con propósito y quiere trabajar con propósito. Entonces, tú ahí tenías la pelota de los equipos internos, que es gente que no solo ahora quiere, que no necesariamente el sueldo es lo que le mueve la aguja o tener el mejor auto, muchos se mueven en scooter, van a tener menos hijos, entonces no solo es la rentabilidad, también hay una búsqueda de propósito en mis inversiones, en donde quiero trabajar, y eso te va a condicionar muchísimo el dónde se está invirtiendo y el cómo se está haciendo. Más allá de los cambios regulatorios que ya lo vimos con la 519, o sea, no solamente hay una cosa como de un impulso y de que es menos medible, sino que también hay normas. Y por otro lado, cuando uno habla de los stakeholders en general, al final todos, tanto tus clientes como el regulador, como los otros actores, van a querer vincularse con empresas que hagan sus cosas de manera sostenible, digamos. El ecosistema y los clientes también lo van pidiendo, es como el cambio cultural en el fondo. No, pero tú eres nuestra invitada. Yo quería comentar algo. No, yo creo que lo abordaste súper bien, pero claramente eso es un cambio cultural y que se tiene que abordar, y entender quiénes son nuestros clientes es fundamental, como ahí aparece la pelota del stakeholders también, o sea, y entender que esto está cambiando y cómo lo enfrenta la industria financiera, que es uno de los grandes promotores para que también la sostenibilidad se implemente, porque fueron los últimos actores en entrar en la industria, o sea, en el ecosistema de la sostenibilidad, perdón, y son los que al final van a mover la aguja. Entonces, si las administradoras de fondos entienden cómo están cambiando las prioridades de sus potenciales clientes, van a ponerle más ojo en este tipo de inversión, y le van a dar más foco a realizar este tipo de inversiones, en mi opinión. No sé cómo lo ves tú. Oye, y en eso es como importante ser como bien claros, porque hoy día el inversionista quiere tener información más transparente, quiere entender más, o sea, ya el tema se abrió y en esto yo creo que no hay una vuelta atrás. Y como que en el fondo trabajar bien todas las áreas de los canales de comunicación, de buscar estos nuevos clientes, que insisto, son los que finalmente van a ser los que van a tener todo el poder de decisión. Entonces, y a veces adaptarse a estos cambios no es tan rápido. Entonces, hay que empezar a tomar desde ya la posta, y porque cuando en 10 años más, cuando ya estén varios cambios listos, uno ya tiene que poder ofrecer esos productos al mercado, porque te los van a exigir. Exactamente. Oye, Pilar y Juan, para ir cerrando esta conversación, les quiero, esto es algo que rescaté también de la guía de ACAFI, como solo para dejarlos esbozados y en el fondo ayudar a entender también cuáles son los desafíos que ve la ACAFI hoy día y en los que debiera avanzar un poco la industria, que en relación a la inversión sostenible, que es como el escalamiento, en el fondo, para que ese gráfico que vimos que iba subiendo, la próxima medición en algún momento despegue eso, para que ese porcentaje vaya siendo cada vez mayor. Evitar el greenwashing, ya también algo no pudimos profundizar mucho más, pero sabemos que es un tema y una preocupación súper importante para la industria y para la asociación. Y en temas de medición y reporte, que es un mundo en sí mismo, digamos, pero también en pos de la transparencia, de la información de calidad que va necesitando también la industria. Bueno, lo resumiste súper bien, Carla, las tres cosas. Yo lo hemos venido conversando. A mí con el greenwashing me da mucho susto cuando se politiza y como que al final el tema de la inversión sostenible deja de ser técnico y pasa a ser como tomar banderas de distintos espectros políticos. Y en eso yo creo que es muy bueno mantener la parte técnica, mantener una colaboración
pública, privada, que vaya en el fondo definiendo bien las reglas y que no haya susto con sanciones y con decir, ¿sabes qué? Esto está mal, hay que empezar, hay que medirlo de nuevo, o sea, tenemos que tener, como el mercado lo va a exigir y en el fondo los clientes, todos van a querer subirse al carro de ser sostenible. Y en eso tenemos que ser bien estrictos, todos, tanto como clientes, como actores privados, como actores públicos, en mantener las reglas súper claras para que no hayan abuso. Hacerlo bien. Y en eso la medición y el reporte tienen un aspecto, un rol fundamental, porque lo que no mide no existe, si es así es simple, y hay que estar, y no hay que tener susto de volver a preguntar las cosas iniciales y de volver sobre las primeras definiciones, porque estamos acá, porque es la única manera, yo creo, que de tener cifras puras, sanas y reales. O sea, y hay que estar mirando todo desde los primeros procesos, de las cosas más básicas, como para que las empresas sean realmente sostenibles. Todos también invitados ahí a ser cuestionadores también de cosas, para ir impulsando esa rigurosidad que dice la Pilar. Pilar, muchísimas gracias por esta conversación, que siempre nos pasa que hay ganas de seguir profundizando en algunos temas. A todos muchas gracias por ver este capítulo y los esperamos en un próximo. No, que estén muy bien. Que estén muy bien.